Fuiste el peor error de mi vida, dijo mi esposo frente a mi hijo. Así que le mostré lo que firmó. Ella se vistió con la elegancia de siempre. Una gala más. Una noche más. Pero había algo diferente en el aire. No eran las luces, ni las cámaras, ni siquiera las miradas. Era el silencio antes de que el mundo se rompiera. Él pensó que tenía el control. Ella solo escuchó. Y en ese instante, no fue la humillación lo que dolió. Fue el hijo que presenció la caída, sin entender el abismo. Dicen que el lujo lo esconde todo. Pero hay verdades que ni los trajes de alta gama pueden tapar. Un contrato olvidado, un nombre borrado, y una mujer que no gritó, pero que nunca más volvió a callar. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer reconstruyó su imperio con la misma fuerza con la que intentaron destruirla. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El salón de gala del Hotel Palacio del Mar brillaba con una opulencia insultante. Candelabros de cristal de Murano pendían del techo como joyas vivas, y cada rincón respiraba lujo, desde los centros de mesa hechos a mano hasta los arreglos florales importados de Holanda esa misma mañana. Isabela se sentía una figura pintada, perfecta por fuera, pero invisible para los ojos que importaban. Caminaba con un vestido de seda negra que ella misma había diseñado. Irónico, considerando que nadie en esa sala sabía eso, y al llegar junto a Julián, él apenas levantó la vista de su copa de champán. Era su noche, el aniversario de su firma de moda, y él estaba ebrio de poder, rodeado de inversionistas, modelos y aduladores que hablaban de acciones, crecimiento y patrimonio como si fueran cartas de tarot. La ceremonia comenzó con discursos calculados, promesas de expansión internacional y elogios vacíos sobre la genialidad creativa de Julián. Isabela se mantenía al margen, como lo había hecho durante los últimos años, asumiendo su rol de esposa silenciosa, la que sonreía para las cámaras y se callaba en las reuniones. Pero algo en su mirada esa noche comenzaba a agrietarse. A su lado, su hijo Mateo, de apenas 8 años, la miraba con ojos grandes, sabiendo sin entender del todo que algo estaba mal. En ese momento, Julián tomó el micrófono para agradecer a todos por su apoyo, y al girarse hacia Isabela, la tragedia se hizo pública con apenas unas palabras. «Fuiste el peor error de mi vida», dijo, con una sonrisa helada. «Pero bueno, hasta los millonarios tropezamos, ¿no?» El silencio que siguió fue brutal. Nadie respiró. Isabela no respondió. Mantuvo el mentón en alto y los labios apretados, aunque por dentro sentía que le habían arrancado el corazón con pinzas de oro. Las cámaras captaron el momento exacto en que su mirada se apagó por unos segundos, como si el alma se le hubiera salido del cuerpo. La prensa tendría material por semanas. Algunos rieron nerviosamente, otros fingieron no haber escuchado. Julián brindó como si nada y se giró hacia sus socios, mientras una lágrima solitaria rodaba por la mejilla de Mateo. Isabela le acarició el cabello sin hablar, tragándose la rabia, la tristeza y la humillación. Al terminar la noche, Julián ni siquiera esperó a llegar a casa. En la limusina que los transportaba de vuelta, lanzó una bomba más. «Tus cosas ya están empacadas. No quiero verte mañana cuando despierte. Puedes llevarte ese collar que tanto te gusta. Considéralo tu parte del trato. Y antes de que digas algo, no me debes nada, ni yo a ti. ¿Entendido?» Isabela no contestó. Solo lo miró. Esa clase de mirada que no grita, no suplica, pero tampoco perdona. Había vivido años entre algodones y acero, decorando a sus humillaciones con silencio y buen gusto. Pero esa noche, algo dentro de ella murió. O mejor dicho, algo dentro de ella despertó. El chofer frenó frente al portón del chalet principal. Las luces estaban apagadas. Ni un empleado salió a recibirla. Sus maletas estaban alineadas como soldados frente a la entrada. Mateo la abrazó con fuerza, sin entender por qué su mamá tenía que irse. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó él, con voz temblorosa. «Vamos donde siempre debimos estar», respondió ella, acariciando su mejilla. No hubo gritos, no hubo despedidas. Solo un portazo. Julián subió las escaleras como si nada. Isabela se acomodó el abrigo de cachemira y bajó lentamente os degraus da entrada, pisando con dignidad cada UMDLs. No lloró, no mostró debilidad. Mientras esperaba un taxi que nunca llegó, sacó de su bolso un sobremanila. Se acercó al guardia da portaría y dijo: «Entrégaselo mañana al señor Julián. Dile que es un recordatorio de lo que firmó. Él sabrá. Lo que había dentro de ese sobre podía destruirlo, pero todavía no era el momento». Las piezas tenían que moverse con precisión, como en las inversiones que los millonarios hacían sin pensar en las consecuencias humanas.
Isabela sabía que su venganza no podía ser improvisada. Se trataba de estrategia, no de impulso. Se trataba de recuperar su lugar no como esposa, sino como autora del imperio que otro había usurpado. Esa madrugada, llegó sola a una casa vieja en la costa de Málaga, propiedad de sus abuelos. No había internet, ni lujo, ni asistentes personales. Solo silencio, paredes frías y recuerdos. Abrió una botella de vino barato y se sentó frente a la chimenea. Los tacones se quedaron tirados en la entrada, junto con todo lo que ella ya no era. Tomó un encendedor, miró su vestido de novia colgado al fondo del pasillo y pensó en todo lo que había perdido fingiendo ser menos para que Julián se sintiera más. Mientras las llamas comenzaban a devorar la tela blanca con olor a pasado, Isabela susurró: nunca más seré invisible, nunca más me callaré. Y así, sin testigos, sin glamour, sin ruido, Isabela desapareció del radar de la élite madrileña. Los medios, ocupados en cubrir la nueva musa de Julián, no notaron su ausencia más allá del escándalo. Pero algo en el ambiente del lujo comenzó a desequilibrarse. Porque cuando una mujer deja de vivir para agradar, todo el sistema tambalea. Y justo en ese vacío, en ese silencio premeditado, comenzó a gestarse algo más poderoso que el rencor. Una estrategia. Una que no se construía con rabia, sino con paciencia. Como las grandes fortunas, como el verdadero patrimonio, como los nombres que trascienden modas. Porque si Julián creía que su imperio era sólido, estaba a punto de descubrir que los cimientos nunca fueron suyos. En la costa de Málaga, entre acantilados y palmeras azotadas por el viento, se ocultaba una vieja casa de piedra que parecía haber quedado suspendida en el tiempo. Isabela llegó con lo puesto y sin aviso. Ni siquiera encendió las luces al entrar. El lugar había sido de sus abuelos, parte de un patrimonio familiar que ella nunca vendió por simple intuición. Las paredes conservaban ese olor entre madera húmeda y sal, y el silencio era tan espeso que parecía abrazarla. Allí no había cámaras, ni asistentes, ni espejos que le recordaran lo que el lujo le había quitado. Había paz, y había espacio para pensar. Durante los primeros días, se dejó caer. Dormía a deshoras, comía poco, y pasaba horas mirando el mar. A veces lloraba en silencio, a veces reía de la nada. El cuerpo le pedía pausa, pero la mente ya había comenzado a trabajar. A la semana, encontró en un viejo baúl cuadernos con sus primeros bocetos, algunos ya amarillentos, otros con manchas de café. Esos dibujos eran los verdaderos cimientos de la fortuna que Julián había levantado. Ella había sido la visión, la forma, la inspiración. Pero lo había dejado poner su nombre en cada etiqueta. Por amor, por debilidad, por inercia. No tardó en recuperar el impulso. Sacó una mesa al balcón y la convirtió en su nuevo taller. Allí pasaba horas dibujando, recortando, cosiendo a mano, como cuando tenía 20 años y creía que el talento bastaba para triunfar. Ahora sabía que no, que el mundo de la moda no era solo creatividad. Era estrategia, contactos, inversiones inteligentes y sobre todo, paciencia. Mientras tanto, la prensa continuaba pintándola como la ex esposa amargada. Eva, con su sonrisa de influencer y su falsa dulzura, había tomado el lugar que alguna vez fue suyo. Pero Isabela no respondía, no se defendía. El silencio era su mejor arma. Julián, por su parte, vivía su momento de gloria mediática. Daba entrevistas hablando de sus nuevos proyectos millonarios, de cómo la vida le sonreía al haberse liberado de Isabela, y de su nueva musa, Eva, con quien aparecía en yates, hoteles 5 estrellas y desfiles de alta gama. Pero quien conoce el mundo empresarial sabe que las apariencias engañan. Lo que la prensa no contaba es que detrás del brillo había presiones financieras, proveedores impacientes y una colección que aún no estaba lista. Las inversiones recientes no estaban dando el retorno esperado, y los costos de mantener la imagen eran cada vez más altos. Un día, mientras revisaba carpetas antiguas en el desván, Isabela encontró un sobre con documentos legales firmados años atrás. Se detuvo al ver su propia letra, casi olvidada, en el margen de una de las hojas. Eran acuerdos preexistentes, firmados durante los primeros años de la marca, cuando Julián aún necesitaba de su creatividad para despegar. En ese entonces, ella pidió que al menos una cláusula quedara a su favor. Si sus diseños eran utilizados sin su consentimiento, ella tendría derecho a un porcentaje sustancial del beneficio neto. Él firmó sin leer, confiado, arrogante. Jamás imaginó que un día eso tendría valor. Y ahí estaba su arma. No una venganza vulgar ni una explosión emocional, sino una posibilidad legal, concreta, devastadora.
Isabela lo sostuvo entre los dedos como si pesara toneladas. Lo guardó, sin decir una palabra. Sabía que no podía actuar de inmediato. Había que esperar el momento justo, cuando todo el castillo de cristal comenzara a resquebrajarse. Porque así se destruyen los imperios de los millonarios, no con gritos, sino con papeles bien guardados. Y mientras él se mostraba en portadas con Eva, ella redibujaba su propio destino, punto por punto, costura por costura. Raúl apareció en su vida justo en esa etapa. Un antiguo conocido del medio textil, ex socio de una de las casas de moda más exclusivas de Barcelona. La buscó con discreción, intrigado por su desaparición y curioso por los rumores de que ella estaba trabajando en algo. No era un hombre fácil de impresionar, acostumbrado a rodearse de personas que hablaban en cifras, dividendos y proyecciones de crecimiento. Pero al ver el primer prototipo de vestido de Isabela, se quedó mudo. Aquello no era solo moda, era arte, con alma, con historia. Lo supo de inmediato, y supo también que quería invertir. ¿Sabes lo que tienes entre manos?, le preguntó, mientras ella le mostraba los bocetos. Una idea sin nombre, pero con memoria, respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Raúl propuso trabajar juntos. Tenía los contactos, los recursos, el conocimiento del mercado internacional de alta gama. Ella tenía el talento, la historia, la fuerza. Era una ecuación perfecta. Pero Isabela dudaba. No quería volver a entregarse a ciegas, no quería que otro hombre se adueñara de su visión. Raúl lo entendió. Le ofreció libertad creativa total y un porcentaje igualitario en las ganancias. No sería su empleada, ni su musa. Sería su socia, su igual. Y eso, para Isabela, valía más que todo el oro de Julián. Mientras tanto, los rumores sobre la presión interna en la empresa de Julián comenzaban a colarse en columnas discretas de revistas especializadas. La nueva colección se había retrasado, el equipo creativo estaba dividido, y los inversionistas empezaban a hacer preguntas incómodas. Eva intentaba disimular, pero no tenía el talento ni la visión de Isabela. La maquinaria seguía girando, sí, pero sin dirección. Y un millonario sin visión no es más que un hombre desesperado con dinero. Isabela lo sabía, y por eso esperaba, mientras tejía su regreso no como exesposa, sino como una marca con nombre propio. En los días que siguieron, comenzaron a llegar paquetes. Muestras de telas, revistas extranjeras, perfumes de colección. Raúl no escatimaba. Apostaba por ella como se apuestan millones en el mercado de valores, con fe ciega y proyección a largo plazo. Isabela, en silencio, aceptaba cada envío como una promesa, pero también como una advertencia. Sabía que estaba entrando de nuevo en un mundo de lujo, donde las caídas duelen más porque todos están mirando. Esta vez, sin embargo, iría preparada. Y no como antes. Ahora, su marca sería también su escudo. Una tarde, mirando el mar desde la terraza, sostuvo una taza de café entre las manos y pensó en Mateo. Hacía semanas que no lo veía. Julián no permitía llamadas ni visitas, y los abogados estaban en pausa. Fue el único momento en que su corazón flaqueó. ¿Valía la pena todo esto si su hijo crecía lejos de ella? Pero entonces recordó la frase. Esa frase dicha con desprecio frente a todos. Fuiste el peor error de mi vida. Y se prometió, una vez más, que algún día, Mateo vería quién era realmente su madre. No como víctima, sino como mujer imparable. Madrid se preparaba para una de las noches más esperadas del año, la gala de lanzamiento de una nueva firma de moda respaldada por una poderosa red de inversores europeos. La cita sería en el Palacio de Cristal, un espacio reservado solo para marcas de alta gama, donde el lujo no se exhibía, se respiraba. Afuera, limusinas iban llegando con precisión suiza, y los flashes no daban tregua. Dentro, las copas de champán se alzaban con discreta arrogancia y los nombres de siempre hablaban de cifras, tendencias y nuevas inversiones en Asia. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que esa noche fuera interrumpida por el regreso más impactante del año. Una limusina plateada se detuvo frente a la alfombra roja. Por un instante, el murmullo de los asistentes disminuyó. De la puerta bajó un hombre de porte distinguido, Raúl, con ese tipo de elegancia que no se compra, se construye. Y entonces, apareció ella. Isabela. Vestía un conjunto negro ceñido, sofisticado, con detalles bordados a mano. Su cabello recogido con firmeza dejaba ver un rostro renovado, sereno, pero con fuego en los ojos. En la muñeca brillaba una pulsera de diamantes antiguos que había pertenecido a su abuela. Cada paso suyo sobre la alfombra era una declaración. No había rencor en su expresión. Solo poder.
Los fotógrafos enmudecieron. Al principio, no la reconocieron. ¿Esa era Isabela? ¿La ex esposa desaparecida? ¿La mujer borrada por Julián? El murmullo se transformó en estampida de flashes. En segundos, su rostro estaba en todas las pantallas del evento. Eva, que ya estaba dentro, vio las imágenes en tiempo real y palideció. Julián, en su penthouse, con vista panorámica a la ciudad, seguía el evento en streaming con un vaso de whisky en mano. Al ver a Isabela descender del coche junto a Raúl, se levantó de golpe, derramando el contenido. La copa estalló contra la pared. Dentro del salón, las miradas seguían a Isabela como si fuera la estrella de la noche, aunque ni siquiera figuraba en el programa oficial. Ella saludó con una sonrisa breve y se dirigió al fondo del salón, donde la esperaban ejecutivos que no tenían interés en viejos escándalos, sino en resultados, innovación y capital creativo. Raúl se encargó de los saludos, de las introducciones, de dejar claro que Isabela no era una acompañante más, sino la socia fundadora de la nueva marca presentada esa noche. Algunos aplaudieron con escepticismo, otros con entusiasmo. Pero todos sabían una cosa: ella había regresado. Eva, desde su mesa, intentó mantener la compostura. Llevaba un vestido carísimo, confeccionado por el equipo de Julián, pero sentía que su piel ardía. Intentó sonreír, fingir que todo estaba bien, pero cada mirada en la sala se desviaba hacia la misma dirección. Ella no podía competir con Isabela. No en elegancia, no en historia, no en sustancia. Quiso salir, pero Julián le escribió al móvil con una orden: no te muevas, no le des poder. Pero el poder ya se había movido, y estaba caminando, tranquilo, por el centro del salón, con paso seguro y silencioso. Isabela se acercó al escenario sin ser anunciada. En un breve instante de pausa entre discursos, tomó el micrófono con la misma suavidad con la que solía sostener una aguja de bordado. Nadie se atrevió a detenerla. La sala quedó en absoluto silencio. Buenas noches. Sé que no esperaban verme aquí. Yo tampoco me imaginé que estaría. Pero hay momentos en que uno simplemente regresa. No para reclamar lo que fue, sino para presentar lo que viene. Y créanme, lo que viene está a otro nivel. Hizo una pausa. Esta es mi propuesta. Y no lleva mi nombre, pero sí lleva mi historia. La pantalla detrás de ella mostró el primer teaser de su colección. Imágenes en blanco y negro de telas en movimiento, trazos de lápiz, manos cosiendo. No había rostros, no había gritos de moda. Solo intimidad, detalle y verdad. El salón estalló en aplausos. No era solo diseño. Era arte. Era identidad. Isabela bajó del escenario sin decir más. Eva salió apresurada al baño, donde vomitó de puro nervio. Julián, desde su ático, arrojó el teléfono contra el suelo. Por primera vez en años, se sintió vulnerable. No por miedo a perder dinero, sino porque su fachada de genio millonario comenzaba a desmoronarse. Esa noche, las redes sociales colapsaron. El nombre de Isabela fue tendencia mundial. Algunos la aclamaban como la resurrección del talento silenciado, otros como la musa liberada. Ningún artículo mencionó a Julián. Ni uno solo. Los analistas de moda hablaban de su regreso como si hubiera estado planeado durante años. Y lo cierto es que así parecía. Porque cuando una mujer regresa con dignidad, con estrategia y con respaldo, se convierte en fuerza, en símbolo y en amenaza para todos los que se alimentaron de su silencio. Julián supo, en ese instante, que la guerra había comenzado y que esta vez no tenía la ventaja. Al regresar a su hotel esa noche, Isabela no celebró, no bebió, no gritó victoria. Simplemente se desmaquilló frente al espejo, como quien termina el primer acto de una obra maestra. Se quitó los tacones con cuidado y se sentó en la cama, mirando por la ventana la ciudad que alguna vez la expulsó. Mateo todavía no sabía lo que su madre estaba haciendo, pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, se sentiría orgulloso. No por su fama, sino por su valor. Porque reconstruir tu patrimonio emocional y profesional después de una caída pública requiere algo más que coraje. Requiere propósito. Raúl tocó la puerta minutos después. Traía a la mano una caja con flores secas y una carta manuscrita. No dijo nada al entrar. Solo la miró. «¿Lo hiciste? ¿Has vuelto?» «No del todo», respondió ella, con una sonrisa leve. «Apenas estoy calentando». Raúl se sentó a su lado y le habló de lo que venía. Ruedas de prensa, propuestas de inversión, acuerdos con fabricantes italianos de textiles nobles. Ella escuchó sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de algo suyo. No como un adorno, no como la esposa de un millonario, sino como la arquitecta de su propia marca.
Mientras Madrid dormía, el mundo de la moda despertaba. Las marcas comenzaron a preguntar por ella. Algunos diseñadores sintieron temor, otros curiosidad. El mercado de alta gama sabía que un talento así no se improvisa, que no se compra con portadas ni se construye con dinero ajeno. Se forma con años de lucha invisible. Y cuando esa lucha se manifiesta, nadie puede competir. Julián no respondió a los medios esa noche. No dio entrevistas. No publicó nada. Se limitó a cerrar todas las cortinas de su ático y quedarse a solas con sus demonios. Por primera vez, su silencio no era control. Era derrota. En los días siguientes, las cifras hablarían por sí solas. Las primeras menciones de la marca de Isabela multiplicaban su alcance. Se firmaron los primeros contratos con distribuidores en Milán y París. Raúl había acertado al apostar por ella. Y aunque todavía quedaba mucho por hacer, la semilla ya había sido sembrada. Ella no buscaba revancha. Buscaba espacio, visibilidad, justicia. Y por eso su regreso no tenía rencor, tenía propósito. Y eso, en un mundo de egos y apariencias, es lo más letal de todo. Julián despertó al día siguiente con una resaca que no venía solo del whisky, sino del golpe que el orgullo no supo anticipar. Encendió la televisión, y ahí estaba, Isabela, deslumbrante, ocupando titulares en medios de moda, economía, estilo de vida y hasta en columnas de análisis empresarial. Habían pasado menos de 24 horas y ya hablaban de ella como la sorpresa estratégica del año. Nadie mencionaba su pasado como ex esposa del diseñador millonario. Ahora era la visionaria silenciosa que renació con elegancia. Julián, sentado en su ático lleno de arte caro y vacío emocional, apretó los dientes. No por amor perdido, por control perdido. El equipo jurídico fue el primero en llegar a su casa esa mañana. No por iniciativa propia, claro, sino porque Julián los convocó con la urgencia de quien huele una amenaza real. Ordenó que investigaran los movimientos de Isabela, los socios, los contratos, todo. Quería saber con quién hablaba, qué compraba, dónde se alojaba, quién la financiaba. Para él, la aparición de ella no era casualidad, sino una jugada fría y meticulosa. Y eso lo enfurecía más que cualquier traición. Había construido su imagen de genio creativo sobre una mentira maquillada, y temía que ahora esa fachada comenzara a desmoronarse. Mientras tanto, Isabela caminaba por el atelier improvisado en un antiguo local madrileño que Raúl le había conseguido. No era grande, pero tenía luz natural, suelos de mármol antiguo y una energía que la reconectaba con su esencia. Ahí no se hablaba de venganza, sino de diseño, proyección, inversiones estratégicas y visión de largo plazo. El equipo era reducido, 3 costureras veteranas, un ilustrador joven y un estilista que creía ciegamente en su capacidad. Isabela se enfocaba en cada prenda como si estuviera armando un rompecabezas emocional. No buscaba competir con Julián, buscaba superarse a sí misma. Raúl le propuso formalmente crear una marca propia. Ella dudó, no por miedo al fracaso, sino por respeto a su historia. Le dolía ponerle su nombre a algo que, por años, había sido silenciado bajo el de otro. Finalmente, decidió que no usaría su nombre completo, sino sus iniciales y un símbolo que representaba el renacer. Su logo no sería una firma, sería un grito contenido. Una marca no para vender lujo, sino para recordar que el verdadero patrimonio creativo no se compra ni se roba. Se construye, se sangra, se entrega y se defiende. Y eso era lo que ella planeaba mostrarle al mundo. En paralelo, Julián intentaba reunir a su equipo creativo para desarrollar una nueva colección. Eva lo presionaba desde la sombra, convencida de que lo único que necesitaban era atención mediática. Pero el equipo no respondía. No había inspiración. No había alma. Y sin alma, los tejidos eran solo telas caras con cortes bonitos. Las ideas eran recicladas, y los diseños parecían versiones baratas de los antiguos éxitos que, todos sabían, habían nacido de la mente de Isabela. Julián comenzó a impacientarse. La presión de los inversionistas internacionales era cada vez más fuerte. Y en el mundo de la moda de alta gama, una sola mala temporada puede devorar todo tu legado. Eva, frustrada, sugirió hacer una línea cápsula inspirada en el renacer femenino. Julián gritó, golpeó la mesa, dijo que no quería más menciones a mujeres resilientes ni empoderadas, como si esas palabras fueran una ofensa personal. Quería una colección agresiva, provocadora, impactante. Lo que no entendía era que ya nadie creía en sus provocaciones. Las marcas de lujo modernas buscaban historias reales, mensajes humanos. Y él ya no tenía eso. Lo había tenido y lo había despreciado.
Isabela no estaba hablando, pero su silencio retumbaba más fuerte que todos los gritos de Julián. En una de sus visitas al atelier, Isabela encontró una caja con fotografías de su primer desfile, aquel que nunca vio la luz porque Julián lo vetó por no estar a la altura del mercado. Las fotos mostraban bocetos de su autoría, ideas que luego él usó para lanzar su propia firma. Una de ellas, incluso, llevaba su firma original, y sin pensarlo, se la mostró a Raúl. Él, al verla, entendió todo. Aquello no era solo una historia de amor frustrado ni un caso de manipulación emocional. Era una apropiación silenciosa de talento. Y eso tenía nombre y consecuencias, incluso en los círculos más exclusivos del lujo europeo. Isabela no lloró, no se desmoronó, solo guardó la foto en una carpeta. Era la prueba que necesitaba, no para destruir a Julián, sino para proteger lo que estaba construyendo. Porque una guerra no se gana solo con armas. Se gana con estrategia, tiempo y silencios bien colocados. Aquel recuerdo, como tantos otros, ahora formaba parte de su armadura. Eva, por su lado, comenzó a recibir menos atención en redes. Las marcas ya no querían colaborar con ella. Su halo de musa parecía desvanecerse al mismo ritmo en que Isabela crecía. Y eso, aunque no lo decía, la carcomía por dentro. En el sector empresarial, comenzaron a circular rumores. Se decía que Julián había perdido el control de su propia empresa, que había conflictos internos, que la marca estaba por ser vendida parcialmente a un grupo árabe. Isabela escuchaba esos ecos sin involucrarse. Su foco era otro. Seguía cosiendo, editando, imaginando. Trabajaba como si no existiera el mundo exterior. Pero cada puntada era una declaración. No buscaba escándalos. Buscaba reconocimiento. Y no por lástima, sino por justicia. Por cada mujer silenciada que tuvo que entregar sus ideas a un hombre con poder, ella se estaba convirtiendo en símbolo de resistencia. Julián, en un intento desesperado por frenar la caída, contrató a un publicista nuevo, uno de esos que venden humo a través de campañas rápidas y frases vacías. Lanzó una campaña con celebridades de cuarta y ropa que pretendía ser moderna, pero parecía una parodia de sí mismo. Nadie la tomó en serio. Las revistas no la reseñaron. Los blogs de moda la ignoraron. Isabela ni siquiera mencionó el tema. Su atelier seguía creciendo. Sus piezas comenzaban a llegar a showrooms de París, y los compradores entendían que esa mujer, silenciosa pero determinada, estaba construyendo algo que no solo era bello, era verdadero. En una reunión con Raúl, mientras revisaban las primeras órdenes internacionales, él le dijo: ¿te das cuenta de que esto ya es real? Has vuelto, y nadie puede detenerte. Ella sonrió, pero no con euforia, sino con calma. No he vuelto, Raúl. Nunca me fui. Solo me apagaron el foco un rato. Ahora me toca a mí encenderlo donde yo elija. Y lo haré, no para herir, sino para iluminar. La prensa comenzó a pedir entrevistas. Los periodistas querían saber por qué volvió, cómo lo hizo, qué opinaba de Julián. Ella, por ahora, respondía con la misma frase: estoy hablando a través de mi trabajo. Lo demás es solo ruido. Esa dignidad, ese control, esa elegancia estratégica eran su nueva fuerza. No necesitaba escándalos para brillar. Su brillo venía de otra fuente, del tiempo que pasó en la oscuridad construyendo el plan perfecto. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te destruyó públicamente, solo porque ahora teme tu fuerza? Isabela debe vengarse, o seguir construyendo algo nuevo sin mirar atrás. El sonido de una vieja cinta de vídeo deteniéndose en seco interrumpió el silencio del atelier. Isabela había pasado horas rebuscando entre archivos olvidados en un disco duro externo que había rescatado por impulso. Lo que encontró era oro puro: entrevistas antiguas, registros de backstage, tomas descartadas de campañas y desfiles. En cada una, la misma constante: Julián hablando con seguridad, apropiándose de las ideas, usando frases que alguna vez ella había escrito en sus cuadernos. Lo hacía con naturalidad, como si fueran suyas. Como si ella nunca hubiese existido más allá de ser la mujer detrás del genio. Sentada frente a la pantalla, Isabela tomó notas. No por rabia, sino por precisión. Cada vídeo era una prueba. Cada testimonio, una grieta más en la fachada cuidadosamente construida por Julián. El orgullo no la movía, la estrategia sí. Tenía claro que no bastaba con ser brillante. En un mundo dominado por egos millonarios y juegos de poder, había que documentar, proteger, blindar. Y ahora, con una nueva marca creciendo, debía garantizar que esa historia nunca más sería contada sin ella. El silencio del pasado había terminado. Ahora,
Hablaría desde la estructura, desde el control, desde el patrimonio creativo que le pertenecía por derecho. Raúl, que conocía el sistema como pocos, la escuchó atentamente mientras ella le leía frases exactas copiadas por Julián en entrevistas de prensa. «Esto no es coincidencia», dijo él, cruzado de brazos. Él sabía exactamente lo que hacía. Se aprovechó de que nadie te miraba, ni te escuchaban, pero ahora, todos te están escuchando. Isabela sentía en silencio. No se sentía víctima, se sentía lista. Los años de sombra se habían transformado en visión. Y con cada vídeo recuperado, su seguridad crecía. Sabía que no necesitaba destruirlo. Bastaba con contar la verdad y dejar que el resto cayera por su propio peso. Mientras tanto, en la oficina de Julián, las cosas no fluían como antes. Su equipo estaba desmotivado, las propuestas eran rechazadas y los números no cerraban. A pesar de los lujos que lo rodeaban, las paredes de mármol, las sillas de diseño, las pantallas LED que colgaban del techo, el ambiente estaba enrarecido. La creatividad se había evaporado. Las inversiones recientes no daban retorno, y la presión de sus socios era cada vez más explícita. Ya no hablaban solo de arte y glamour, ahora hablaban de números, de riesgos, de pérdida de valor de marca. Julián los escuchaba con fastidio, pero por dentro sabía que tenían razón. Los proveedores más antiguos, aquellos que alguna vez trabajaron con Isabela, también empezaban a cortarle la confianza. Algunos habían recibido propuestas de colaboración de la nueva marca de ella y, sin decirlo abiertamente, comenzaban a migrar hacia su órbita. El mundo del lujo no es leal, es práctico. Y quien da resultados, gana. Por eso, sin hacer escándalo, Isabela comenzaba a absorber parte del ecosistema de Julián. No por venganza, por mérito, porque su trabajo hablaba por sí solo. Y porque la historia, bien contada, se convierte en poder. Ella lo sabía. Julián apenas lo empezaba a entender. En una reunión con sus abogados, Julián pidió que buscaran cláusulas para impedirle a Isabela usar diseños similares a los antiguos. Uno de ellos, con evidente incomodidad, le dijo: «Pero señor, ella fue la autora original de esas piezas. Legalmente, usted no puede probar lo contrario». Julián apretó los puños. Por primera vez en años, se sintió desnudo frente a su pasado. Aquello que había ignorado por tanto tiempo ahora regresaba como una sombra densa, imposible de desvanecer. Y cuanto más intentaba borrarla, más visible se volvía. Isabela no solo estaba de regreso, era el espejo de lo que él fingía ser. Mientras tanto, en su taller, Isabela trabajaba en una nueva colección cápsula inspirada en elementos naturales y texturas tradicionales españolas. Quería volver a las raíces, reinterpretarlas, elevarlas. Su propuesta no era solo de moda, era cultural. Y eso la hacía aún más atractiva para el mercado internacional. Showrooms de Nueva York y Berlín comenzaban a pedir citas. Raúl gestionaba todo con diplomacia y visión a largo plazo. No había prisa, solo solidez. Porque la verdadera venganza no se sirve fría, se sirve sólida, elegante y en bandeja de alta gama. Mateo, su hijo, todavía no sabía nada. Isabela prefería mantenerlo al margen de la tormenta. Pero cada decisión que tomaba, cada paso que daba, llevaba su rostro como motivación. Quería que, algún día, él supiera quién era su madre. Que supiera que el lujo real no está en el dinero ni en los vestidos costosos, sino en la dignidad con la que se camina cuando todo se ha perdido. En las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Y en cómo se vuelve a construir sin tener que destruir. Porque eso era lo que realmente marcaba la diferencia entre una reina y una impostora. Eva, por su parte, vivía en una contradicción constante. Quería brillar, pero sentía que el reflector se le escurría entre los dedos. Julián ya no le prestaba atención como antes. Estaba absorto, paranoico, revisando contratos y obsesionado con controlar una narrativa que ya no era suya. Eva comenzaba a sospechar que su papel se estaba agotando. Que tal vez nunca fue la elegida, sino simplemente la mujer más disponible en el momento de la caída. Y esa sospecha se volvía más pesada cada vez que veía el rostro sereno de Isabela en una nueva portada, sin decir una sola palabra, pero diciéndolo todo. En un intento por salvar lo insalvable, Julián organizó una reunión urgente con un fondo de inversión de Dubái. Quería capital fresco. Ellos, interesados en el mercado europeo de moda, escucharon. Pero al investigar, descubrieron que gran parte del patrimonio creativo de su marca estaba siendo cuestionado por los medios. Dijeron que no podían invertir en una firma sin rumbo, que necesitaban algo más sólido. Julián colgó la videollamada con furia.
Miró a su alrededor. Todo lo que lo rodeaba, los relojes suizos, los cuadros, las esculturas, ya no tenía el mismo brillo. Porque el lujo, sin alma, es solo decoración cara. Isabela, en cambio, decidió no responder. Su silencio seguía siendo su mayor poder. Mientras los demás hablaban, ella construía. Mientras la prensa especulaba, ella diseñaba. Su fuerza venía de no necesitar explicaciones, de confiar en su camino. Y aunque las sombras del pasado seguían apareciendo de vez en cuando, ya no la dominaban. Ahora eran solo eso, sombras. Ecos de un tiempo que ya no dolía, sino que la empujaba hacia adelante con más claridad que nunca. Eva no dormía bien desde hacía semanas. Por más que su colchón fuera de látex suizo, por más que el ático tuviera vistas de ensueño y viviera rodeada de lujo, sentía que todo lo que tocaba se deshacía como ceniza entre los dedos. Su reflejo en el espejo ya no le devolvía la seguridad que antes lucía con tanto orgullo. Notaba en su rostro un cansancio difícil de maquillar. Y no era físico, era algo más profundo, una sospecha que había comenzado como un murmullo y ahora se había convertido en un grito. Julián la había usado, y ella lo había permitido. La gota que rebasó el vaso fue un mensaje antiguo que encontró en el portátil de Julián mientras él dormía. Era una conversación de años atrás, justo cuando la firma despegó. Julián hablaba con un socio sobre los diseños que Isabela había dejado tirados y cómo él planeaba rescatar lo que servía. Eva, al leer eso, entendió lo que siempre se había negado a aceptar. La marca no era de Julián, era de Isabela. Siempre lo fue. Ella solo había sido borrada, silenciada. Y lo peor era que Julián hablaba de aquello con una frialdad propia de los hombres que creen que todo es negociable. Hasta el talento. Decidió enfrentar a Julián. No con escándalos, sino con preguntas. ¿Quién diseñó la primera colección que te hizo famoso? Preguntó, con voz suave pero firme. Julián y la miró. Yo. ¿Quién más iba a ser? Respondió sin dudar. Pero Eva ya sabía. No necesitaba más confirmación. Entendió que estaba viviendo una mentira de alta gama, donde todo brillaba por fuera pero se caía por dentro. En ese momento, supo que debía pensar en sí misma. Proteger su imagen, su carrera. Alejarse, pero aún no estaba lista. Aún le dolía más el fracaso social que la traición personal. Mientras tanto, Isabela trabajaba en silencio. Su nueva colección estaba casi lista. Se trataba de una cápsula inspirada en la mujer contemporánea. Fuerte, rota, reconstruida, elegante e irreal. Las telas eran de fabricantes italianos de tradición familiar. Los cortes eran limpios, precisos, pero llenos de alma. Cada pieza contaba una historia. Y esa historia no era de venganza. Era de identidad. Raúl, impresionado, no solo elogió su trabajo, sino que le propuso llevar la colección a París, a la Semana de la Moda. Ya no podemos seguir escondiéndonos. Lo que tienes entre manos no es solo una colección. Es una revolución, dijo él, con convicción. Isabela dudó. París era una gran apuesta. Demasiado grande. Exponerse en ese escenario significaba abrirlo todo. Su historia, su rostro, su trabajo, su nombre. Pero al mismo tiempo, entendía que era el siguiente paso lógico. Ya no se trataba solo de ella. Había otras mujeres que la veían como símbolo. Su regreso estaba inspirando a muchas que alguna vez fueron silenciadas. No podía fallarles. Lo haremos, dijo, finalmente. Pero a mi manera. Quiero un desfile diferente. Sin pretensiones. Sin celebridades fingidas. Solo arte y verdad. Raúl asintió. Él no dirigía, acompañaba. Y eso, para Isabela, era nuevo. Y valioso. Como muestra de confianza, Raúl le regaló un collar antiguo de zafiros. No era un regalo de conquista, sino de reconocimiento. Esto perteneció a mi madre. Fue la primera mujer que me enseñó a no robar el mérito ajeno. Me gustaría que lo uses en tu primera noche en París, le dijo, sin rodeos. Isabela lo aceptó, conmovida. Era el primer gesto en años que no llevaba una intención oculta. No era un símbolo de estatus, era una promesa de respeto. Y eso, en su mundo, valía más que cualquier cifra millonaria. Porque había aprendido que las verdaderas inversiones no siempre están en las cuentas bancarias. El clima entre ellos empezó a cambiar. Raúl era paciente, detallista, divertido sin ser invasivo. Compartían cenas tardías entre bocetos, brindaban con vino tinto mientras discutían paletas de colores, y algunas noches se quedaban en silencio, mirando el techo, sin decir nada. A Isabela le costaba confiar, pero su presencia no le pesaba. Al contrario, la aliviaba.
Y una noche, sin pensarlo, lo besó. Fue un beso breve, suave, pero cargado de todo lo que no se había dicho. Raúl no la presionó. Solo la miró, sonrió y dijo, lo que sea que venga después, vendrá cuando tú lo digas. Al día siguiente, Isabela se despertó con culpa. No por el beso, sino por lo que aún no había cerrado en su interior. Julián seguía presente como sombra, como herida, como historia inconclusa. Sabía que para empezar de verdad, debía cerrar el círculo. Y eso solo podía hacerse desde un lugar, la verdad. Así que empezó a recopilar todo. Los diseños originales, los vídeos, los contratos, las pruebas. Ya no por necesidad legal, sino por necesidad emocional. Quería que su legado fuera claro, que el patrimonio intelectual de su trabajo quedara documentado. No solo para ella, para su hijo, para todas. En la oficina de Julián, el caos crecía. Eva se alejaba emocionalmente. Los creativos renunciaban. Los informes financieros eran cada vez más preocupantes. Los inversores querían respuestas que él no podía dar. La marca estaba estancada. Y todos sabían por qué. Julián no tenía una visión. Solo tenía una fachada. Y las fachadas, sin estructura, colapsan. Una mañana, un socio le dijo en voz baja, tu ex esposa está ganando. Y ni siquiera ha dicho una palabra. Esa es la peor derrota. Julián no respondió. Sabía que era cierto. Y eso lo carcomía más que cualquier pérdida de dinero. Los medios empezaban a hacerse preguntas. Algunos periodistas de moda comenzaron a comparar piezas antiguas de la firma de Julián con los nuevos diseños de Isabela. Las similitudes eran evidentes. Las fechas no cuadraban. La narrativa comenzaba a fracturarse. Isabela seguía en silencio. Su equipo manejaba todo con elegancia. No atacaban, no desmentían, solo hacían. Y en ese hacer estaba el mayor acto de justicia. Porque cuando una mujer deja de justificar su existencia y se limita a existir con dignidad, el mundo entero empieza a escuchar. Y mientras Julián intentaba construir una mentira perfecta, Isabela se preparaba para presentar su verdad sin filtros, sin rencor, sin necesidad de gritar. Porque sabía que el lujo más alto es ese que no necesita demostrar nada. El que se sostiene solo. El que no depende de un nombre, sino de una historia bien contada. Y esa historia, finalmente, estaba por comenzar a brillar. La tensión se podía cortar con tijeras dentro de las oficinas de Julián. Los pasillos, que solían vibrar con el bullicio creativo de diseñadores, modelos y estilistas, ahora eran un museo de miradas esquivas y puertas cerradas. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que algo estaba mal. Los rumores sobre Isabela comenzaban a convertirse en verdades incómodas. Algunos empleados que llevaban años en la firma recordaban bocetos, frases, gestos, que no venían de Julián, sino de ella. Y esos recuerdos, antes ignorados, ahora pesaban como ladrillos en la conciencia colectiva. Eva lo notaba. Ya no recibía los mismos saludos aduladores, ni las miradas de respeto que solía cosechar por estar al lado del genio creativo. Sentía que su tiempo dentro de esa burbuja de lujo estaba contado. Pero lo que más la enfurecía era que Julián no hacía nada por revertir la situación. Seguía negándolo todo. Seguía actuando como si Isabela fuera un error del pasado y no una amenaza del presente. Y cada vez que le preguntaba si iban a contraatacar, él respondía con evasivas, con discursos de negocios, con frases vacías como, no podemos mostrar debilidad en el mercado. Al otro lado de la ciudad, el atelier de Isabela era un hervidero de ideas. Los diseños finales estaban listos y la presentación en París estaba a semanas. Habían cerrado alianzas con 2 marcas de accesorios italianas y un fabricante de textiles japoneses que ofrecía exclusividad. Raúl se encargaba de afinar detalles logísticos y financieros. Ella, en cambio, se perdía entre telas y patrones, cuidando cada costura como si su alma fuera bordada en cada prenda. No había espacio para el error. El mundo la estaba observando. Y no pensaba decepcionar a nadie, ni a sí misma. Mientras Isabela preparaba su renacimiento profesional, Julián organizaba una conferencia de prensa improvisada. Quería recuperar protagonismo, silenciar rumores y presentar una nueva colección conceptual llamada Renacer. Sí, así como lo lees. El título era una provocación directa. Lo más irónico era que la colección estaba armada a retazos de antiguas propuestas rechazadas por su equipo. Ideas sin alma, recicladas a la fuerza, vestidas de modernidad con frases motivacionales de cartón. Eva lo advirtió. Esto va a ser un desastre. Nadie cree que estás renaciendo cuando ni siquiera aceptas que te caíste. El día de la conferencia llegó. Había prensa,
influencers, críticos de moda y hasta inversionistas incómodos que miraban más sus relojes que la pasarela. Julián dio su discurso. Habló de renovación, de liderazgo, de inversiones estratégicas en sostenibilidad, pero nadie le creía. Las prendas, aunque caras, no decían nada. No emocionaban. Eran vestidos bonitos sin historia. Y en el mundo de la moda de alta gama, si no hay relato, no hay marca. Un periodista levantó la mano y preguntó: ¿cuál es la diferencia entre esta colección y la que presentó su ex esposa hace un mes en Madrid? El silencio fue criminal. En las redes sociales, el evento fue destrozado. Copia sin alma, versión low cost de una historia real, la sombra de Isabela, decían los titulares. Julián, furioso, canceló entrevistas y culpó a su equipo. Eva, cansada de ser escudo humano, empezó a hacer llamadas discretas. Estaba lista para alejarse antes de que el barco se hundiera por completo. Tenía contactos, tenía imagen, y aún podía salvar algo de su reputación. No quería ser recordada como la mujer que acompañó a un hombre en su caída. Quería reinventarse antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, un correo anónimo llegó a varios periodistas de moda con archivos adjuntos, bocetos antiguos con la firma de Isabela, fechas previas a la fundación de la marca de Julián, y fragmentos de grabaciones donde se escuchaban discusiones creativas entre ellos. Aunque no se mencionaba directamente la palabra plagio, el mensaje era claro. Ella fue parte activa de la génesis de todo. Y nunca fue reconocida. La noticia corrió como pólvora. Algunos la compartieron, otros la analizaron, pero todos, sin excepción, comenzaron a replantearse quién era el verdadero cerebro detrás del imperio. Raúl, al enterarse de la filtración, le preguntó a Isabela si había sido ella. No, dijo, sin dudar. Pero agradezco que haya salido. La verdad tiene su propio reloj. Él sonrió. Sabía que era cierto. En un mundo donde todos quieren controlar la narrativa, a veces solo hace falta dejar que los hechos hablen. Isabela no necesitaba ensuciarse las manos. El castillo de naipes ya estaba tambaleando. Solo hacía falta un soplo más. Y lo mejor era que ese soplo no tenía que venir de ella. La realidad, como siempre, se abría paso por sí sola. Julián convocó una reunión de emergencia con su equipo legal. Estaba decidido a demandar a quien hubiera filtrado esos documentos. Pero los abogados le explicaron que, legalmente, no tenía cómo. Nada de lo que se compartió era falso. Y si intentaba escalar la situación, podría abrir una caja de Pandora legal mucho más peligrosa. Julián explotó. Lanzó papeles, gritó, insultó. Pero no logró nada. Porque cuando un millonario empieza a perder influencia, se convierte en un hombre cualquiera con mucho dinero y pocas respuestas. Mientras tanto, Isabela seguía diseñando. Con más calma, con más certeza. Su desfile en París ya tenía fecha y lugar. Los boletos estaban agotados. Las editoras de moda más influyentes del mundo asistirían. Sabía que no podía controlar todo, pero también sabía que la mejor defensa es un trabajo impecable. Y ella no iba a fallar, porque ahora no solo estaba reclamando lo que era suyo, estaba construyendo lo que siempre soñó. Esta vez, en su nombre. Esta vez, sin permisos. Esta vez, sin bastidores que la ocultaran. La noche olía a certezas. En su ático parisino, Isabela revisaba un contrato antiguo bajo la luz cálida de la chimenea. No era lujo exuberante, pero sí elegido. Ese documento, firmado por Julián 12 años atrás, era ahora su escudo. No buscaba venganza, sino justicia. Lo sostuvo entre los dedos como quien sostiene una llave. No al pasado, al equilibrio. Raúl entró con una botella de vino. ¿Estás segura?, preguntó, señalando el papel. Ella asintió. No para dañarlo, para proteger lo mío. Él ya cruzó demasiados límites. Sentados en el suelo, revisaron cláusulas olvidadas, coautoría, derechos, porcentajes. Un documento firmado en confianza, que ahora podía volverse su ruina. Ese papel que Julián nunca leyó con atención era ahora dinamita legal. Él confió en que Isabela nunca lo usaría. Y no lo hizo. Hasta ahora, ella no buscaba escándalo, pero tampoco toleraría que su trabajo siguiera siendo robado. El patrimonio que construyó callando ya no le serviría de refugio. El abogado que los recibió en París no tardó en entender el peso del documento. Esto no es solo válido, dijo, es estratégico. Pueden reclamar lo que les pertenece. No solo frenar, recuperar. Isabela desvió la mirada hacia la ventana. No quería pelear, pero no dejaría que pisaran su historia otra vez. La notificación fue enviada. Privada. Directa. Sin prensa.
Julián la recibió en medio de una reunión con inversores. Reconoció su firma, la fecha, el encabezado. Se quedó helado. Por primera vez, no era una amenaza abstracta. Era legal, real, inevitable. ¿Qué es esto?, gritó. Su abogado lo miró sin nervios. Un contrato firmado por ti. Ella tiene derechos. Si va más lejos, puede reclamar parte de tu marca. Tu imagen, tu historia. Julián apretó los dientes. Eso fue hace años. Y la ley no mide años. Mide pruebas. Eva escuchó desde el pasillo. Todo encajaba. Isabela no era una víctima rencorosa, era la autora silenciada. Eva decidió tomar distancia. Llamó a contactos en Milán. Preparó su salida. No pensaba hundirse con el barco de un hombre que construyó éxito robando talento. Julián, desesperado, convocó a Raúl. Negociemos. No quiero tu dinero, Julián. Lo que quiero es que aceptes la verdad. El talento no se compra. Ella no quiere destruirte. Solo recuperar lo que creaste a costa de su voz. Si no entiendes eso, terminarás solo. Planeó una campaña de lavado de imagen. Moda inclusiva, le llamaría. Pero ya era tarde. Las editoras buscaban a Isabela. Los portales hablaban de su regreso, de su autoría, de su valor. Julián aún tenía lujo, pero ya no tenía narrativa. Y sin eso, era solo fachada. Isabela no celebró. Aquel contrato no era trofeo. Era línea divisoria. Era respeto. El desfile en París se acercaba y todo debía estar en orden. Raúl ajustaba alianzas. Las invitaciones estaban enviadas. Y entre luces y bocetos, ella volvía a respirar. Con verdad. Esa noche, frente a la ciudad dormida, recordó sus pérdidas y todo lo que había ganado consigo misma. No volvería a entregarse por miedo o comodidad. No daría un paso por revancha, sino por dignidad. Porque su patrimonio ya no era compartido. Era suyo. ¿Y tú? La venganza es justicia, o ego. Cuando el mundo empieza a reconocer tu valor, ¿deberías destruir a quien te destruyó o dedicarte a levantar algo nuevo? Mateo tenía 11 años, pero ya entendía mucho más de lo que los adultos creían. Vivía con Julián en un ambiente rodeado de opulencia y apariencia. Coches de lujo, colegios privados, cenas con gente importante, pero ninguna conversación sincera. Desde que su madre se fue, algo había cambiado en él. Su mirada era más seria, sus preguntas más profundas. Y su padre, cada vez que notaba esa distancia silenciosa, intentaba compensarla con regalos costosos. Pero el afecto, como el verdadero patrimonio, no se construye con cheques, sino con presencia, verdad y abrazos a tiempo. Una tarde cualquiera, mientras organizaba libros en su habitación, Mateo encontró un cuaderno viejo de bocetos entre las cosas que su madre había dejado antes de marcharse. Lo abrió con la emoción de quien desentierra un tesoro. Cada página tenía dibujos detallados, firmas, fechas, telas pegadas con cinta adhesiva. Reconoció varios de esos diseños. Los había visto en desfiles, revistas, incluso en el armario de Eva. Pero lo que lo desconcertó fue ver fechas anteriores al nacimiento de la firma de su padre. En silencio, comprendió lo que nadie le había dicho. Su madre no había sido una sombra, había sido el origen. Guardó el cuaderno como si fuera oro. En los días siguientes, empezó a observar a Julián con ojos distintos. Ya no lo admiraba con inocencia. Lo analizaba. Notaba cómo hablaba de sí mismo con exageración, cómo evitaba mencionar a Isabela, cómo se alteraba cada vez que alguien la nombraba. Un día, en el desayuno, lo miró fijamente y le preguntó: «Papá, ¿por qué mamá no firma sus vestidos si ella los dibujó?». Julián casi dejó caer la taza. No supo qué decir. Solo masculló algo sobre contratos y pasado. Pero Mateo ya había entendido todo. Y no perdonaba fácilmente. Mientras tanto, Isabela preparaba su viaje a París. No tenía idea de que su hijo había encontrado los bocetos. Se había resignado a que Julián controlaba la narrativa en su casa. Le dolía, sí, pero también sabía que algún día la verdad saldría. Por eso cada paso que daba era con dignidad. No quería recuperar a su hijo con escándalos, sino con hechos. Y el desfile que estaba por presentar era el más importante de su vida. No por la fama, sino porque era el mensaje que necesitaba dejarle al mundo. Y sobre todo, a Mateo, que nunca se avergonzara de tener su sangre. Raúl notaba esa tensión interna. La apoyaba, pero también la observaba con cautela. Sabía que, aunque Isabela no lo admitiera, su corazón seguía partido por la distancia con su hijo. Una noche, mientras revisaban telas en el taller, él le preguntó en voz baja: «¿Qué es lo que más miedo te da de todo esto?».
Ella suspiró, sin mirarlo. Que mi hijo piense que yo lo abandoné por orgullo. Y no por amor propio. Raúl no respondió. Solo la abrazó. Un gesto silencioso. De esos que no curan el dolor, pero al menos lo hacen menos solo. Eva, mientras tanto, comenzaba a preparar su salida. Había aceptado una propuesta para colaborar con una revista de moda digital en Italia. Sabía que su tiempo junto a Julián había caducado. Ya no era rentable. Ya no era musa. Había visto desde adentro la ruina de un hombre millonario que no supo valorar su verdadero capital humano. Y aunque no lo decía abiertamente, había empezado a admirar a Isabela. Porque resistir con clase, en un mundo que premia el grito y el escándalo, era una forma de coraje que ella no tenía. Y que ahora deseaba aprender. Julián, por su parte, intentaba mantener el control. Pero sus socios presionaban. Querían respuestas, acción, renovación. Las ventas bajaban. La moral del equipo estaba por el suelo. Los diseñadores nuevos no conectaban con el público. Y lo peor era que el apellido de Isabela sonaba cada vez más fuerte en las revistas especializadas. Sin decir una palabra, ella se estaba comiendo su espacio en el mercado. Y eso era lo que más lo enfurecía. Porque en su mundo, perder protagonismo era peor que perder dinero. Aunque, en efecto, ya estaba perdiendo a ambos. Mateo tomó una decisión. Guardó el cuaderno de su madre en la mochila y le pidió a la niñera que lo llevara a una librería donde sabía que vendían revistas de moda internacionales. Buscó el nombre de Isabela. La encontró en varias portadas. Leyó sobre su nuevo desfile, sobre su retorno silencioso, sobre cómo la industria la recibía como la diseñadora resucitada. Sintió orgullo, pero también tristeza, porque nadie le había contado todo esto. Porque lo obligaban a elegir entre verdades a medias. Esa noche, escribió una carta para ella. No la envió, pero la escribió. Y eso, para él, fue un acto de justicia. Días después, Isabela recibió un mensaje inesperado. Era de Mateo. Corto, pero profundo. Vi tus diseños. Sé que fuiste tú. Quiero verte. Sus manos temblaron. Llamó a Raúl. Canceló la agenda de ese día. Tomó el primer tren a Madrid. Se encontraron en un parque, lejos de cámaras, de periodistas, de egos. Mateo la abrazó sin decir nada. Y ese abrazo valía más que cualquier pasarela, más que cualquier contrato. Isabela lloró por primera vez en mucho tiempo. De alivio, de gratitud, de esperanza, porque si la había reconocido, todo lo demás valía la pena. Hablaron durante horas. Él le hizo preguntas. Ella respondió sin edulcorar nada. No buscó culpar a Julián, solo contar su historia. Yo también me equivoqué, dijo ella. Pero nunca dejé de amarte. Nunca te solté. Mateo le mostró el cuaderno. Ella lo acarició como si fuera una reliquia. Te lo dejé a propósito. Parte de mí sabía que lo encontrarías. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó él. Isabela sonrió. Ahora, te invito a que veas quién soy. Con tus propios ojos. En París. Desde la primera fila. Julián, al enterarse del reencuentro, enloqueció. Intentó prohibirle a Mateo el viaje. Pero su hijo fue claro. No puedes obligarme a ignorar a mi madre. Ya no. No tengo miedo. Ella me mostró la verdad. Y ahora quiero conocerla por mí mismo. Julián calló. Porque en el fondo lo sabía. Había perdido más que poder, más que inversiones. Había perdido el respeto de su propio hijo. Y en el silencio de su despacho, rodeado de lujos innecesarios, entendió por fin lo que realmente importa, cuando ya era demasiado tarde. Isabela, por su parte, cosía el último vestido de la colección mientras su hijo la observaba. ¿Por qué haces todo esto sola?, preguntó él. Ella sonrió, sin levantar la vista. Porque durante años me hicieron creer que no podía. Y ahora, lo hago para recordármelo todos los días. Mateo asintió. Por primera vez, veía a su madre no como una figura del pasado, sino como una mujer imparable. Y eso lo marcó más que cualquier lección escolar. Porque a veces, el verdadero legado no está en las herencias, sino en el ejemplo. Eva siempre había tenido una habilidad innata para flotar en medio de la tormenta. Sabía vestirse de acuerdo al lugar, decir lo justo, ofrecer la sonrisa precisa. Era una sobreviviente del sistema, una especialista en agradar a quienes decidían. Por eso, cuando conoció a Julián, pensó que había llegado al punto más alto de su carrera. La moda la rodeaba, el lujo la envolvía, las portadas la buscaban. Pero con el tiempo, comprendió que el precio de ese brillo era demasiado alto. Cada decisión de él, cada mentira que debía sostener, era una astilla más clavada en su conciencia. Desde que Isabela reapareció,
Su reflejo en el espejo cambió. Empezó a verse como una actriz secundaria en una obra que ya no quería protagonizar. Las reuniones con Julián eran tensas. Los diseñadores no la respetaban. La prensa empezaba a ignorarla. En lugar de preguntas sobre tendencias, los periodistas la abordaban con frases incómodas como ¿qué opinas del regreso de Isabela? ¿O crees que fue ella la mente creativa de la marca? Su rostro mantenía la compostura, pero por dentro, cada palabra era una bofetada. La narrativa ya no giraba en torno a ella. Y eso, en su mundo, era una sentencia de muerte. Las redes sociales, que una vez la adoraron, empezaron a virar el foco. Seguidores le escribían comentarios como «¿Apoyaste a quien silenció a otra mujer? ¿Y tú no sabías nada? La moda también tiene memoria». Ella intentó defenderse, pero cuanto más hablaba, más ruido hacía. Y en un mundo saturado de imágenes y egos, el ruido es sinónimo de irrelevancia. Empezó a perder contratos. Colaboraciones con marcas de maquillaje de alta gama fueron canceladas sin explicación. Algunas tiendas la sacaron de campañas. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía por qué. Isabela no la estaba atacando, pero su sola existencia era una amenaza. Una mañana, recibió la visita inesperada de una ex asistente. La chica, con tono nervioso, le entregó una memoria USB. «Sé que esto puede parecer una traición, pero tú también fuiste utilizada», dijo. Eva la miró confundida. Al revisar el contenido, encontró correos internos de Julián, detallando cómo planeaba borrar todo rastro de la participación de Isabela en la fundación de la marca. Había fechas, nombres, adjuntos de diseños originales con su firma recortada digitalmente. Eva no podía creerlo. No solo había sido testigo del silencio, había sido parte activa del encubrimiento. Decidió enfrentar a Julián. Sin cámaras, sin testigos, solo ellos dos. Lo esperó en su oficina y cuando él llegó, le lanzó la USB sobre el escritorio. «¿Todo esto también es parte de tu visión artística?», preguntó, con voz firme. Julián la miró con desdén. «No te metas en lo que no entiendes. Tú solo estabas aquí para lucir bien. Lo demás no era tu problema». Eva se rió, amarga. «Pues ahora sí lo es. Porque si caes, yo también caigo. Y yo no pienso hundirme contigo». Julián intentó calmarla, pero ya era tarde. Ella había tomado una decisión. Días después, se presentó en la redacción de una de las revistas de moda más leídas de España. No pidió cita. No negoció exclusivas. Solo entregó un sobre con pruebas y una carta manuscrita. En ella, explicaba su versión. No se justificaba. No se hacía la víctima. Solo contaba lo que sabía, lo que había visto, lo que había callado, y lo que ya no podía seguir sosteniendo. La editora, impactada por el gesto, la escuchó. Sabía que aquello no era una jugada de prensa. Era un acto de redención. O al menos, un intento de limpiar una parte de la suciedad acumulada. La noticia explotó como dinamita en las plataformas digitales. Eva revelaba que Julián había borrado deliberadamente la autoría de Isabela en al menos 3 colecciones originales. Que usaba su imagen como creador, pero detrás de los diseños no había inspiración. Había robo. El escándalo fue inmediato. Las marcas asociadas a la firma comenzaron a congelar inversiones. Los influencers se bajaron de colaboraciones. La casa de moda de Julián quedó en pausa. Y él simplemente se esfumó. Desapareció de los eventos. Cerró sus redes. Canceló entrevistas. El silencio que alguna vez usó para manipular ahora lo usaba para huir. Eva, en cambio, reapareció distinta. No como celebridad, sino como colaboradora de una fundación de moda ética. Comenzó a dar charlas sobre abuso de poder en la industria, sobre cómo las mujeres muchas veces son puestas a competir en vez de colaborar. Su imagen, aunque manchada, comenzaba a reconstruirse. No como ícono de tendencias, sino como voz crítica. Sabía que no sería fácil, que habría quienes no le perdonarían nunca su silencio. Pero también sabía que seguir callando sería peor. A su manera, también había sido víctima. Y ahora, intentaba no ser cómplice. Julián, aislado en su finca del norte, se dedicó a beber, leer viejos titulares y maldecir al mundo. Nadie lo visitaba, ni socios, ni empleados, ni amigos. Porque cuando el poder cae, la soledad se vuelve ensordecedora. El millonario que un día fue reverenciado por todos, ahora era solo un hombre perdido entre paredes vacías. El teléfono ya no sonaba. Los correos eran de bancos, de abogados, de revistas pidiendo una respuesta oficial. Pero él no respondía. ¿Qué iba a decir? ¿Que todo había sido un error?
¿Que nunca pensó que ella se levantaría? Ya era tarde. Demasiado tarde. Isabela recibió la noticia del artículo de Eva con calma. No celebró. No sonrió. Solo cerró la computadora y volvió a coser. Porque no necesitaba que el mundo le diera la razón. Ya la tenía. Y aunque parte de ella sintiera alivio por ver caer el muro que la había silenciado, no olvidaba que lo más importante aún estaba por venir: el desfile en París. Allí no habría palabras. Solo arte. Solo verdad. Y en ese escenario, sabría que cada paso que dio valió la pena. Mateo la miraba desde el otro extremo del taller, observando cómo su madre, día tras día, construía belleza desde el dolor. ¿Estás nerviosa?, preguntó él. Un poco, admitió ella. ¿Y si no les gusta? Ella se detuvo. Lo miró y respondió con voz segura: entonces volveré a intentarlo. Porque lo importante no es que les guste, es que sea mío. Y por primera vez, Mateo entendió qué significaba tener identidad. ¿Y cuánto cuesta recuperarla cuando te la arrebatan? La noche era fría, pero la plaza del Louvre ardía de expectativa. Bajo luces tenues, una pasarela de mármol blanco se abría paso entre esculturas vivas. No había logotipos ni excesos. Solo elegancia contenida. La invitación al desfile fue clara, una historia no contada, una verdad tejida. Desde un salón improvisado, Isabela ajustaba el broche final sin temblores. Ya no había miedo, solo un mensaje por revelar. Los invitados tomaban asiento: editores, diseñadores, celebridades, rostros del viejo lujo. Todos sabían que presenciarían algo más que moda. Se rumoreaba que ella había sido la mente silenciada de una marca famosa, que tenía un contrato olvidado. Y que esta noche, el silencio terminaría. El aire olía a historia por escribirse. En backstage, su equipo esperaba con solemnidad. Isabela los miró. Hoy no vendemos. Hoy hablamos. Cada paso cuenta. Cada mirada, también. No somos colección. Somos memoria. Y por primera vez, la mostrarán sin pedir permiso. Había lágrimas contenidas, pero también una fuerza nueva. La de los que fueron negados y vuelven. La primera modelo emergió bajo un solo foco. Su traje duro, con textura de piel agrietada, hablaba de cicatrices. Siguieron otras, cada una representando fases del alma: sombra, reconstrucción, renacer. No hubo aplausos ni estridencias. Solo una banda sonora que parecía latir con las pisadas. La emoción era muda, pero abrumadora. Mateo, desde la primera fila, no pestañeaba. Por primera vez veía a su madre completa. No como víctima, como creadora, como leyenda. Tomado de la mano de Raúl, entendía sin palabras que ese desfile no era solo moda. Era la historia de ella y también la suya. Dolor transformado en belleza, paso a paso. Julián miraba todo desde su mansión, solo, con la copa vacía. El streaming le devolvía cada prenda que un día dijo que no valía. Ahora, el mundo entero sabía que sí. Y él, con cada diseño, perdía un pedazo de su imperio. No había forma de detenerlo. Era el desfile de su propio final. Isabela apareció, vestida de blanco, bordado en rojo y negro. Fuego, cenizas y renacimiento. Caminó sola, pero cargada de todas las verdades que alguna vez se callaron. El público se puso de pie. Nadie aplaudió por costumbre. Lo hicieron porque no podían no hacerlo. Era arte. Era justicia. Era ella. Al final, Mateo subió a la pasarela. Le tomó la mano. No dijeron nada. No hizo falta. Madre e hijo de pie frente al mundo. Una imagen que cruzó el planeta en segundos. La portada perfecta. La prueba más poderosa. No contra Julián, sino a favor de una verdad que ya no podía ser ignorada. Raúl, tras bambalinas, lloraba sin esconderse. No por la victoria comercial. Por haber creído cuando nadie más lo hizo. Por verla fuerte. Por verla libre. Esa era su recompensa. Más que contratos, más que cifras. Su inversión fue el alma. Y el retorno era esa sonrisa que París iluminaba. La prensa explotó. Desfile histórico. La moda se arrodilla ante la verdad. Ofertas de marcas, propuestas millonarias, exclusivas. Pero Isabela no respondió. Apagó el móvil. Se descalzó. Respiró. Y por fin, después de tanto, sintió paz. No gloria. Paz. De la que no se compra. De la que se gana con cicatrices. Julián, en la oscuridad de su casa, apagó la televisión. No tenía a quién culpar. Todo lo que perdió fue por él. Ya no era ídolo. Era un recuerdo incómodo. Se miró al espejo y por primera vez sintió miedo. No de caer,
de no saber quién era sin el disfraz del éxito prestado. Mientras París dormía, una imagen recorría el mundo. Isabela, de blanco, tomada de la mano de su hijo. Sin poses, sin etiquetas. Solo verdad. En una industria de fachadas, esa sinceridad valía más que cualquier cifra. Porque hay cosas que el lujo no compra. Y una de ellas es el respeto. Isabela no buscaba revancha. Lo tenía claro. No quería a Julián derrotado, lo quería consciente. Después del desfile en París, no celebró con fiestas ni brindis en hoteles de lujo. Regresó a Madrid con su hijo y su equipo, en silencio, sabiendo que había dicho todo lo necesario sin usar una sola palabra. Pero sabía también que aún faltaba un último gesto. No para su ego, sino para cerrar el ciclo. Y ese gesto era una conversación. Frente a frente, con el hombre que le robó el crédito, la paz y parte de su historia. No por él, por ella. Julián no respondió los primeros mensajes. Se encerró en su finca como quien se oculta del mundo, rodeado de muebles carísimos que no sabían consolar. Hasta que una mañana, al ver la portada de un periódico con Mateo sonriendo al lado de Isabela, entendió que había perdido más que contratos o inversiones. Había perdido a su hijo. Y con eso, se quedó sin argumento, sin escudo. Aceptó la cita. Le dijo a su asistente que no lo molestara. Tomó su coche solo, sin chofer, sin asistentes. Por primera vez, conducía sin saber a dónde iba emocionalmente. Pero sabía que tenía que llegar. El encuentro fue en un café sencillo del centro. Nada de ambientes de alta gama ni salones privados. Solo una mesa junto a la ventana y 2 tazas de café negro. Isabela llegó puntual. Julián ya estaba ahí. El silencio inicial fue espeso, incómodo. Ninguno sabía por dónde empezar. Hasta que él rompió la tensión. Nunca pensé que me enfrentarías así. Nunca pensé que tendría que hacerlo, respondió ella, serena. Y con esa frase, la conversación comenzó. Sin gritos, sin llanto, solo verdades. Dolorosas, necesarias. Julián intentó justificarse. Dijo que en ese momento, él solo pensaba en salvar la marca, en crecer, en atraer inversionistas. Que no era personal, que nunca quiso borrarla. Pero Isabela no aceptó excusas. No fue lo que hiciste, fue lo que no tuviste el valor de admitir. Me quitaste hasta el derecho de existir dentro de mi propia obra. Julián bajó la mirada. Tenías razón, y nunca me atreví a decirlo. Por miedo a quedarme sin mérito. Por miedo a que vieran que tú eras mejor. Y ese fue mi mayor error. Ella no dijo nada. No necesitaba que él se humillara. Solo que reconociera. Hablaron de Mateo. De cómo lo habían usado. De cómo él había manipulado los recuerdos. De cómo ella había aguantado todo en silencio para no romperle el corazón. Julián lloró. Isabela no. Porque ya no le quedaban lágrimas para él. Solo claridad. Le dejó claro que el daño no podía deshacerse, pero que aún podía cambiar el futuro. Que si de verdad amaba a su hijo, debía empezar por dejar de mentirle. No te pido que me aplaudas. Te pido que no lo obligues a odiarme, le dijo. Julián asintió, con la mirada rota, pero más honesta que nunca. Luego, Julián intentó tocar su mano. Ella la retiró con delicadeza. No confundas paz con nostalgia. Esta conversación no es un regreso, es un cierre. No tengo odio por ti, Julián, pero ya no te necesito para contar mi historia. Y eso lo cambia todo. Él entendió, porque por primera vez, no la vio como su esposa, su diseñadora o su sombra. La vio como una mujer completa, libre y demasiado lejos de su mundo. Un mundo que había creído invencible, pero que se derrumbó por no cuidar lo más valioso, el talento genuino y la verdad. Antes de irse, Isabela le entregó una carpeta. Dentro, copias de los contratos firmados, el resumen de las regalías que había cedido voluntariamente y una carta. En ella, decía que no pensaba pelear por más, que su patrimonio personal y creativo no necesitaba ampliarse a costa del suyo, que no quería lo que le pertenecía a él, solo quería que él dejara de vivir de lo que fue suyo. Julián la leyó sin levantar la vista. Sabía que, sin decirlo, ella estaba dándole una segunda oportunidad. No para volver, para empezar de nuevo, lejos de ella. Se despidieron con un gesto, sin abrazo, sin beso, con respeto. Y eso, en su historia, era el cierre más maduro posible. Julián se quedó solo, con la carpeta en las manos. Isabela caminó por la acera, respirando el aire de la ciudad que antes la ahogaba. Se sintió ligera, como si por fin se hubiera quitado el peso de años. No por lo que recibió, sino por lo que decidió no cargar más.
Porque la liberación verdadera no viene cuando el otro se cae. Viene cuando tú decides soltar. Esa tarde, Mateo le preguntó si había visto a su padre. Ella respondió que sí. ¿Y cómo fue? Muy necesario, respondió ella. Ya no le debo nada. Ni dolor, ni rabia. Mateo sonrió. Entonces estás lista. ¿Lista para qué? Para lo que sigue. Y ella, al escucharlo, sintió algo que no había sentido nunca. Que había hecho las paces con todo. Que su hijo la entendía. Que el pasado ya no dolía. Que el futuro no asustaba. Porque ahora caminaba desde un lugar distinto. Uno propio. Raúl la esperó en la terraza del hotel con una copa de vino. No preguntó nada. Solo le entregó una pequeña caja. Dentro, un anillo simple, con un mensaje grabado por dentro. Lo que eliges, te elige. Ella lo miró sorprendida. No te estoy pidiendo que te cases. Te estoy diciendo que si algún día decides caminar conmigo, lo haré sin condiciones. Isabela no respondió. Solo se abrazaron. Y ese abrazo no era el final de una historia. Era el principio de otra. Porque en el mundo de las pasarelas, de las firmas millonarias y de los egos gigantes, el amor real aún puede existir. Solo que no necesita escenario. Y mientras en la industria seguían hablando de contratos, escándalos, lujo y negocios, Isabela dormía en paz. Por primera vez, sin pensar en defenderse. Porque ya no estaba a la defensiva. Estaba de pie. Y ese, aunque pocos lo comprendan, es el triunfo más grande. ¿Y tú? ¿Dejarías que tu hijo viera al padre siendo humillado públicamente? ¿O protegerías su imagen por amor? ¿Hasta dónde llega el instinto de una madre? Madrid amanecía con una brisa templada que no lograba apaciguar la tensión del día. En su ático, Isabela contemplaba en silencio los últimos detalles de la colección. No era solo moda, era el cierre de un ciclo. Esa noche, recibiría un homenaje no por sus diseños, sino por haber reconstruido su patrimonio personal sin escándalos ni gritos, solo con coherencia. Mientras Mateo dormía y Raúl preparaba café, todo respiraba calma, pero por dentro sabían que algo grande estaba por suceder. Al otro lado de la ciudad, Julián miraba su reflejo en el ventanal. Ya sin empleados, sin Eva, sin contratos. Tenía el lujo, pero no la paz. El mundo que construyó sobre mentiras se deshacía. Intentó una última jugada con la prensa, pero fue ignorado. La industria ya no quería su versión. Solo le quedaba mirar cómo la historia se reescribía sin él. Por primera vez, entendió que no se trata de brillar, sino de iluminar con verdad. Y esa luz ya no le pertenecía. Isabela eligió para esa noche un vestido rechazado años atrás por Julián. Guardado como herida, ahora era su insignia. Bordado a mano, sobrio, sin marca visible. Solo una etiqueta con sus iniciales, IRV. Raúl la observaba desde la puerta del atelier. Siempre fue el más tú, dijo. Ella sonrió. Ya no huía. Ahora elegía quedarse. Y eso, en su mundo, era amor. La gala se celebró en un hotel de alta gama en el corazón de Madrid. Mármol, candelabros, seda. Todo cuidado al detalle, sin ostentación vulgar. Llegaron diseñadores, políticos, inversores. Todos sabían que no asistían solo a un evento. Asistían al reconocimiento de una mujer que había desmontado un imperio con elegancia. Y ella, al llegar, lo hizo como quien no necesita demostrar nada. Caminaba segura, desde su verdad. Los discursos hablaron de innovación, sostenibilidad, legado. Cuando le pasaron el micrófono, Isabela no habló de moda. Habló de dignidad. Este premio es por todas las que alguna vez fueron silenciadas. Hoy, una de ellas está aquí, vestida con lo que antes fue rechazado, y de la mano de quienes decidieron quedarse. Gracias. El salón explotó en aplausos. Mateo la abrazó. Raúl la sostuvo. Y Julián, desde su casa, vio en silencio. Sin odio, sin lágrimas, solo con la certeza de que ella había ganado, a su manera. Esa noche, de regreso al ático, Isabela dejó el trofeo en una repisa cualquiera. Se descalzó, se sirvió té y se sentó con Mateo entre telas y bocetos. No sentía nostalgia, solo plenitud, porque todo lo que un día fue sombra, hoy era luz. El salón principal del Palacio de Cristal fue el escenario elegido para el evento que marcaría un antes y un después en la moda europea. El aire estaba cargado de tensión, de expectativa, de rumores que viajaban de mesa en mesa. No era un desfile más. Era el cierre de una colección que no solo prometía mostrar diseños, prometía contar una historia enterrada por años. Las invitaciones fueron enviadas a mano. Los asientos, seleccionados. La música,
compuesta exclusivamente para esa noche. Todo tenía un propósito. Cada detalle. Porque ese desfile no solo celebraría el lujo, celebraría la verdad. La pasarela era circular, blanca, sin logotipos. El telón de fondo, un espejo gigante que reflejaba cada paso, cada expresión, cada decisión. Isabela, tras bambalinas, no temblaba. Vestía de negro, sobria, impecable. En las manos sostenía un pequeño control remoto. Nadie sabía lo que eso activaría. Solo Raúl, que la miraba en silencio, sabiendo que aquella noche no era sobre negocios ni sobre inversiones. Era una ofrenda, un ajuste, una declaración y una liberación. Había llegado el momento, y no había marcha atrás. La música comenzó suave, cuerdas tensas, percusiones leves, una voz femenina recitando poesía en susurros. Las modelos emergieron una a una, como espectros de una memoria compartida. Cada diseño tenía un nombre: negación, silencio, imitación, despojo. El público lo entendió, porque reconocía los cortes, porque había visto esas siluetas antes, en colecciones firmadas por Julián. Pero ahora, la historia era otra. Era la misma estética, pero con alma, con contexto, con el rostro de quien realmente la había creado. El rumor en las primeras filas era imparable. A mitad del desfile, las luces bajaron lentamente, y en el espejo del fondo comenzaron a proyectarse imágenes. No eran gráficas abstractas, eran pruebas, vídeos reales, entrevistas editadas donde Julián hablaba de sus procesos creativos mientras Isabela dibujaba en segundo plano. Fragmentos de correos electrónicos, documentos con fechas, grabaciones ocultas donde se escuchaba claramente: no importa si lo diseñó ella, que firme mi nombre. La marca soy yo. El silencio en la sala se volvió insoportable. Nadie respiraba, nadie miraba a otro. Solo observaban, con incredulidad y culpa. Isabela caminó hasta el centro de la pasarela. Lenta, seria, vestida con el mismo diseño que le fue robado años atrás, ahora ajustado a su cuerpo como una armadura. Se detuvo frente al público y habló. Durante años, me dijeron que callar era lo elegante, que ceder era parte del juego, que el mundo era de los que sabían vender, no de los que sabían crear. Pero yo ya no vine a competir. Vine a mostrar, porque el verdadero patrimonio de un artista es su historia. Y yo hoy recupero la mía. En medio de la multitud, una figura intentó levantarse. Era Julián. Entró por el fondo, sin ser anunciado, sin invitación. Caminaba con los ojos rojos, la barba descuidada, el rostro desencajado. Intentó subir a la pasarela, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. Él gritó: esto es una manipulación. Sin mí, tú no existirías. Tú eras nadie. Pero su voz se perdía entre abucheos. El mismo público que un día lo ovacionó, ahora lo rechazaba. Porque no hay peor escándalo que aquel que se construyó en la mentira disfrazada de talento. Eva, presente en la sala, no se movió. Solo bajó la cabeza. Ya había contado su parte. No volvería a hablar. Mateo, en primera fila, se levantó y caminó hacia su madre. Subió al escenario sin que nadie lo detuviera. Tomó su mano, y entre todos los flashes, entre todos los ojos, entre toda esa industria acostumbrada a la apariencia, madre e hijo se abrazaron como quien planta una bandera en la cima de su dignidad. Sin gritos, sin discursos, solo presencia, solo verdad, solo amor que no necesita explicarse. Raúl, detrás del telón, dejó caer una lágrima, no por la victoria, sino por lo que costó llegar hasta allí. Porque ser testigo del renacer de alguien es también transformarse uno mismo. Y en ese instante, supo que su lugar estaba definido. No era solo el socio, era el compañero de vida. Porque no hay millonario más completo que aquel que invierte en lo que no se puede robar. La autenticidad, el coraje, el talento puro. Los medios no tardaron. Las redes explotaron. El vídeo de Julián siendo expulsado del escenario se volvió viral en minutos. Las portadas internacionales lo llamaron el fin del impostor. Las marcas retiraron definitivamente su apoyo. Y al día siguiente, la empresa fue cerrada. Pero ya no importaba, porque en esa pasarela, frente al mundo, Isabela no solo mostró una colección, mostró su historia completa. Y se la creyeron, porque era imposible no hacerlo. Porque su lenguaje era universal, el de la superación sin espectáculo, el de la verdad sin resentimiento. Al final del evento, la música cesó. Las luces bajaron. Isabela y Mateo caminaron hasta el borde de la pasarela, tomados de la mano. Y justo antes de bajar,
Isabela se giró, buscó con la mirada a Raúl y lo besó. Sin palabras, sin guión, solo un beso que decía todo. Porque el amor, cuando nace después de tanto dolor, no se grita. Se vive, y el mundo entero los vio. Y los aplaudió de pie. No por la escena, por la valentía de vivirla con honestidad. Afuera, el cielo de Madrid se teñía de azul oscuro. Las luces del Palacio de Cristal se reflejaban en los charcos de la calle. Y la imagen de esa noche ya no era una fotografía, era una página en la historia. La historia de una mujer que lo perdió todo, menos su esencia. Que volvió a construirlo todo, desde la herida. Y que ahora caminaba, por fin, sin peso. Porque no hay mayor triunfo que volver a amar, sin miedo. Milán, una semana después. El cielo tenía ese tono gris elegante que solo las ciudades clásicas pueden sostener. La semana de la moda ya había comenzado, pero el desfile de clausura, el más esperado, no era de una casa italiana centenaria. Era de IRV, las iniciales que ahora encabezaban una marca que no solo vestía cuerpos, vestía historias. Desde la estación hasta el recinto, la ciudad estaba empapelada con imágenes de la colección anterior. Isabela caminaba con paso calmo por las galerías del hotel, con Mateo y Raúl a su lado. Ya no era solo diseñadora, era leyenda viva. Mientras las modelos se preparaban en camerinos llenos de seda, luces suaves y música instrumental, Isabela revisaba con su equipo los detalles finales. Su equipo, su gente, personas que no solo trabajaban con ella, sino que creían en su visión. Había exalumnos de moda, costureras jubiladas que volvieron solo para acompañarla, creativos jóvenes que encontraban en ella un ejemplo de cómo el talento puede sobrevivir al silencio. No había urgencia, no había temor, solo gratitud, porque cuando se camina desde la verdad, hasta el error tiene sentido. La nueva colección se llamaba Raíces, y no hablaba del pasado, hablaba de aquello que queda firme, incluso cuando el viento arranca todo lo demás. Cada prenda tenía materiales reciclados, texturas que imitaban cortezas, flores bordadas a mano. Era alta gama, sí, pero con alma, con discurso, con intención. La crítica ya no esperaba solo belleza, esperaba profundidad, y Isabela sabía cómo entregarla, porque había aprendido que el verdadero lujo no está en el precio, sino en la historia que se cuenta con cada hilo. Raúl la observaba en silencio mientras ella daba instrucciones. La admiración que sentía no se basaba en lo profesional. Era más íntima, más visceral. Había visto a una mujer deshecha convertirse en ícono sin cambiar su esencia. Nunca la empujó, solo la sostuvo. Y ahora, compartía con ella no un negocio, un destino. Él también había renacido en ese proceso. Porque no hay inversión más sabia que apostar por alguien que ya sabe quién es. Y ella lo sabía. Por eso, aunque no lo dijera, ya lo había elegido. Mateo, vestido con un traje azul marino con detalles dorados, se paseaba entre bastidores como si estuviera en casa. Saludaba a todos. Ayudaba a organizar. Preguntaba por telas. Y en cada movimiento, mostraba algo que antes no tenía: identidad. Ya no era el hijo de Julián. Era el hijo de Isabela. Y eso lo llenaba de orgullo. Incluso había diseñado un pequeño logo para su madre, que ahora aparecía discretamente en las etiquetas: un árbol con raíces visibles. Porque como él mismo dijo, mamá ya no necesita flores, porque ella misma es raíz. El desfile comenzó puntual. Las luces se apagaron. La música era suave, con sonidos de la naturaleza, agua, hojas, viento. Las modelos caminaban como diosas terrenales, envueltas en tejidos orgánicos y cortes impecables. El público internacional, críticos, empresarios, artistas, se puso de pie antes de que terminara. La emoción era evidente. Algunos lloraban, otros aplaudían con furia. No era solo moda, era arte, era una declaración. La nueva realeza no necesita tronos. Se construye con coherencia. Y eso era lo que ella representaba ahora. Al final del desfile, Isabela apareció con su hijo de la mano y Raúl a su lado. No dijo nada, solo caminó hasta el centro del escenario. El telón de fondo proyectaba una única frase: lo que no se reconoce, se transforma. Y ella era la prueba viviente de ello. Aplaudieron, se abrazaron, celebraron, pero nada de eso alteró su serenidad. Porque ella no estaba ahí por validación. Estaba porque lo había creado. Porque, esta vez, nadie la había dejado fuera de su propio cuento. En el cóctel posterior, una ejecutiva italiana se le acercó con un contrato multimillonario en la mano. Le ofrecía distribución global,
vitrinas exclusivas, campañas con celebridades. Isabela no firmó en el momento. Quiero leerlo con calma. Ya firmé cosas a ciegas antes y no me fue bien. La mujer entendió. Porque el verdadero poder no es decir sí, es tener la libertad de decir aún no. Y ese poder, Isabela se lo había ganado con sangre, lágrimas y silencio. Su patrimonio personal era ya inquebrantable. Poco después, fundó una institución para mujeres creadoras que fueron silenciadas en sus industrias. Un lugar donde pudieran proteger sus ideas, registrar sus diseños, encontrar mentoras. Lo llamó Voz Propia, no como símbolo de lucha, sino de legado. Porque entendía que su historia no podía terminar con ella. Debía abrir camino. Y mientras muchas la llamaban icono de moda, ella prefería otro término, constructora. Porque más que fama, había edificado puentes. Y más que reconocimiento, había devuelto identidad. Julián, por su parte, desapareció de la vida pública. Vendió propiedades. Liquidó su empresa. Algunos dicen que vive en el sur de Italia, enseñando diseño en una escuela rural. Nadie lo sabe con certeza. Y nadie lo busca, porque su tiempo pasó. Y porque las cosas robadas siempre encuentran forma de regresar a su dueño. Esa fue su lección. Y esa fue su pérdida. Porque en la vida, lo que no se honra, se desvanece. Meses después, durante otra gala en París, Isabela fue ovacionada por sus aportes al arte y la cultura. Cruzó la alfombra roja con la misma calma con la que fue expulsada de su mansión años atrás. Pero esta vez, las cámaras no buscaban un escándalo. Buscaban a la mujer que había demostrado que se puede vencer sin aplastar. Y que se puede brillar, sin permiso. Mateo la observaba desde el fondo del salón, con lágrimas en los ojos. Y en ese instante, supo que su madre ya no necesitaba más aplausos. Porque ella ya era historia. Al recibir el reconocimiento, Isabela tomó el micrófono y sonrió. Él dijo que fui su peor error, pero yo fui su mejor lección. Y si algo aprendí, es que uno no tiene que gritar para ser escuchado. Solo hay que vivir con verdad. Gracias. El público estalló. Ella bajó del escenario. Raúl la esperaba con una copa de vino blanco. Y Mateo, con una libreta de bocetos nueva. Afuera, París brillaba. Pero nada brillaba más que ella. ¿Pensabas que esta historia era impactante? Entonces espera a descubrir lo que sucede cuando una mujer ve, por accidente, una foto en el celular de su esposo. Y detrás de él aparece a alguien que jamás imaginó ver en esa situación. No fue la imagen lo que más dolió. Fue darse cuenta de quién estaba realmente en la sombra. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y no te pierdas. Por accidente vi una foto en el celular de mi marido. Porque lo que esa imagen reveló, cambió todo para siempre. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.